conferencia y les voy a compartir pantalla. Listo, ahora sí me están escuchando. Qué pena que se me cerró el Teams inesperadamente. Sí, señor. Gracias, qué pena. Les voy a compartir pantalla, que eso fue lo que pasó ahorita, no sé qué pasó. Y ya. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos a la segunda webconferencia del curso. Vamos a hablar sobre la tarea 2, la tarea que se viene ahorita, que es de conceptos básicos del sonido. Pues aquí ustedes tienen que hacer unos ejercicios muy sencillos. Esta actividad finaliza el domingo 2 de octubre de 2022. Hay por ahí unas como 10 personas a las que se les dio un plazo para entregar la tarea. Ahorita en la primer como tarea yo les di esos 10, unos días, les di como unos 5 días para que entregaran pues de manera extemporánea. Me comuniqué con ustedes y lo estuve haciendo y digamos que eso no afectó la nota. Pero entonces para esta segunda, si no entregan el 10 de octubre, puede que yo les dé un plazo, pero ya las personas que entreguen de manera extemporánea, pues no, no van a recibir la misma nota, pues para que sea justo con las personas que sí pues entregan a tiempo el trabajo. Entonces, para que tengan esto muy en cuenta, eso se va a entregar el domingo 2 de octubre. Sobre la primera tarea, pues también les quiero comentar un par de detallitos. Hubo varios casos donde, por ejemplo, el mayor que vi me mostraban esto como una introducción. Entonces, desde introducción simplemente me ponían algo como si fuera un glosario, pues de la tarea que ustedes tenían que entregar, y no había una introducción como tal. Entonces, lo que yo les dije en la primera tarea, sobre todo pueden revisar las normas APA, eso está disponible en internet, ustedes pueden googlearlo, también están por ahí en los recursos que ustedes tienen dentro del curso. Y es importante que lo hagan porque pues me entregaron algo así y eso no es una introducción. Entonces también recuerden que la forma del trabajo pues es importante. Yo fui bien laxo en cuanto a las calificaciones de esta tarea, pues por ser la primera, pero pues sí les recomiendo que pues le echen una ojeadita, no se les van 15 minutos mirando cómo debe ser una introducción, cómo son las normas APA. Esto no es una introducción, esto sería algo como una introducción.
que simplemente ustedes dan una entrada, dan una presentación a lo que la persona que va a leer el documento que ustedes van a hacer, pues es una entrada al documento, sí, hay que explicar qué es lo que yo voy a encontrar. Entonces, digamos, esto es un ejemplo. En este documento se presentan definiciones propias de conceptos básicos del sonido con palabras propias generadas a partir de la lectura de documentos disponibles en el curso. Este ejercicio genera una apropiación y clarificación propia del fenómeno del sonido, un eje fundamental para sentar las bases de la producción del sonido. Son 2 párrafos bien cortos, no es complicado, pero muchas personas en la tarea 1 tuvieron problemas con la introducción, entonces pues les recomiendo eso, un poquito leer pues las normas APA y qué es lo que deben hacer. Esto fue otra cosa que encontré, varios de los trabajos ni siquiera incluían una bibliografía y otros que las incluían simplemente traían, digamos, por ejemplo, pegado un link, no sé de dónde lo sacaron porque a veces ni siquiera correspondía pues al material que está disponible en el curso, y esto es una bibliografía según las normas APA. Si van el primero, el que le muestran acá, yo no sé, ustedes me pueden decir, cuando yo muevo el cursor, ¿ustedes ven el cursor moviéndose ahí? ¿Alguno que me diga si sí o no? Sí, señor. Ah, listo. Entonces, esto, si nosotros tenemos una tesis de grado, esta es la manera, pongo el autor, la fecha en la que se publicó ese documento, el título de la tesis, la universidad, la ciudad y el país. Si lo que voy a citar yo en la bibliografía es un libro, pongo el autor, el año de la publicación, el título del libro, la edición y la ubicación, pues el país donde se publicó y la editorial. Para hacer un capítulo del libro se publica de esta manera, como lo ven en el tercer punto, y para publicar un artículo o algo que ustedes hayan leído, que es más que todo lo que ustedes estuvieron haciendo, se hace de esta manera: autor, se pone el año, día, mes para publicaciones, el título del artículo o de la revista, de lo que sea, y la página, el número de páginas de ese artículo. Esto es como debería presentarse una bibliografía. Me estoy tomando este tiempo porque fueron bastantes las personas que pues entregaban cosas de este tipo o no incluyeron la bibliografía. Recuerden que en la rúbrica de la tarea, en el documento que ustedes tienen ahí pues disponible en el campus virtual, ahí dice lo que debe tener, y encontramos acá, tiene portada, introducción, procedimiento llevado a cabo para el desarrollo de los ejercicios. Tienen que usar el editor de Microsoft Word, conclusiones y referencias bibliográficas. Cuando me presenten un trabajo es importante que tengan en cuenta lo que debe tener el trabajo, porque dentro de la calificación del trabajo yo tengo que revisar que eso esté completo y pues eso les baja puntos. Digamos que el objetivo no es digamos, como que ustedes no pasen, pero pues es, de hecho lo que me pareció como pues interesante es ver que habían muy buenos trabajos donde las respuestas me gustaban mucho, todo lo que leí estaba muy bien, y pues les tenía que bajar porque no pusieron bibliografía. Entonces pues les recomiendo esos detallitos ahí. Quiero saber si alguno tiene alguna pregunta sobre la tarea 1, sobre lo que estuvimos haciendo, alguna duda, si me quieren contar algo. Bueno, entonces en ese caso, si no hay preguntas, pues hay una parte de esa tarea que yo estuve revisando, que es esta pregunta, creo que era la pregunta número 3, dice: señala algunas actividades profesionales que se dan influenciadas por el sonido, reflexionando, por eso lo pongo en otro color, sobre los espacios, profesiones y comportamientos que se ven afectados por el mismo. Muchas personas en este ítem también decía: señala algunas actividades profesionales que se ven influenciadas por el sonido. Obviamente me ponían producción musical, eventos en vivo, la música, el teatro, eran las respuestas más comunes, que está bien, pero no reflexionaban, o sea, no decían por qué esas actividades están influenciadas por el sonido. Entonces, pues un ejercicio que quiero hacer aquí en este momento, que somos como 8, 9 contándome a mí, es que quisiera cambiar esta pregunta y
Si alguno quiere participar, los invito a participar. Quiero que alguno me diga alguna actividad profesional que no tenga absolutamente nada que ver con el sonido. ¿Qué se les ocurre? ¿Ninguno? A ninguno se le ocurre algo que no tenga nada que ver. Listo, Santiago, dígame. Mm, pues directamente no tiene que ver con el sonido, pero podría ser artes plásticas. Pues básicamente no se necesita un sonido para trabajar directamente, ¿no? Pero pues de forma de inspiración puede que sí, pero pues directamente no, ¿no? Exacto, digamos que yo podría entrar, eso era lo que le iba a decir. A veces los artistas plásticos usan la música, usan un ambiente, a veces ellos también utilizan ambientes. Yo estaba en exposiciones, por ejemplo, recuerdo una exposición que era el ambiente en el que yo estaba era una morgue. Y el artista plástico que hizo esto, que se inventó la morgue y todo eso en el ambiente donde era la exposición, puso parlantes pequeñitos, como casualmente tengo este tipo, no sé si lo alcanzan a ver ahí, un parlante de ese tipo, y ponía una gota de agua, porque eso daba un ambiente más frío, hacía que uno sintiera que la morgue era un poco más tenebrosa. Entonces sí se puede usar. Entonces, digamos que eh, todas las respuestas eran válidas. A mí me gustó mucho de las cosas que leí. Pero pues entonces a lo que yo quería ir era eso, a que absolutamente, básicamente todo tiene que ver con el sonido, ¿cierto? Algo que se me ocurrió a mí también pensando en una respuesta para esa pregunta, no sé si ustedes están de acuerdo y si alguno me puede decir, no, yo opino que no. Digamos, se me ocurría la enseñanza del lenguaje de señas. Una persona que le está enseñando el lenguaje de señas a otra puede ser una persona sorda que le está enseñando a alguien sordo. Estamos hablando de una discapacidad auditiva, pero fue lo único que se me ocurrió, que definitivamente podría no tener absolutamente nada que ver con el sonido. Las personas sordas, si están enseñando lenguaje de señas, no se meten con el sonido porque pues se obvia que ese sentido está truncado, ¿no? Sin embargo, eh, en algún momento cuando yo estaba haciendo el pregrado de ingeniería de sonido, al final uno de mis compañeros estaba haciendo una tesis donde estaba usando para transmitir la música y para transmitir un ambiente sonoro. Lo que estaba intentando hacer era transmitir música. Usaban una superficie donde separaba a la persona sorda y la persona sorda por medio de los pies. Básicamente lo que tenía la superficie por debajo era pegados unos parlantes, 4 parlantes, me acuerdo que tenía eso, y la persona pues simplemente se paraba para que pudiera ver un concierto de una banda y sintiera más pues esa transmisión mecánica a su cuerpo por medio de las ondas. Pero entonces digamos que se me ocurre esa, no sé si se les ocurre alguna otra profesión en la que no, definitivamente no habría nada de sonido. Digamos que no sé si alguno quiere decir algo. Bueno, entonces ahí por ahí Juan Camilo está. Ah, bueno, un escritor. Ahí estoy leyendo a José Fernando. Eh, un escritor, digamos que sí, o sea, la escritura simplemente se anda ahí. Sin embargo, recuerden que en muchos libros cuando uno lo está leyendo, el escritor evoca al ambiente en el que están pues las personas para decirles cómo era un ambiente frío, donde solo se escuchaba el sonido de la brisa. Igual el escritor intenta hacer esto, ¿cierto? Entonces, digamos que es una vaina que se puede discutir bastante, pero a eso va. Me pareció, algunas estuvieron chéveres, pero también muchos no reflexionaron respecto a eso. Entonces, por eso quería simplemente ir a esta pregunta sobre, sobre lo que se hablaba del sonido. Ya entrando pues entonces aquí a la tarea número 2, quiero que un escritor con partituras, ¿no?
Hay detalles, sin embargo, cuando se escriben partituras, pues se está escribiendo sonido, ¿no? Se está escribiendo algo que uno quiere que después se interprete. Iba a entrar aquí pues ya a lo que es la tarea 2. Es importante, en este momento, este curso tiene más o menos, creo que 24 o 26 personas y solo como unas 8 o 10 han seleccionado una letra pues dentro de los grupos donde lo deberían hacer. La idea es que el resto lo haga. Saben que tienen que informarle a los demás compañeros dentro del foro cuál es el paquete de ejercicios que van a tomar. En la guía hay diferentes paquetes A, B, C, D y E, y eso se tiene que informar dentro del foro, ¿cierto? Dentro de las calificaciones de esta tarea también ya entra la participación en el foro. En la primera no entraba, dentro de la rúbrica a mí no se me exigía revisar que las personas estuvieran participando en el foro, en esta sí. Entonces es importante que ustedes pues entren y le informen a los otros cuál es la letra que van a coger. Dice que revisar las fechas de encuentros sincrónicos y webconferencia. Les quiero recordar, ahí ustedes lo pueden encontrar igual de todas maneras en donde está, en el campus virtual, que yo ahí puse que miércoles y jueves de 3 a 5 de la tarde estoy atendiendo, pero sin embargo ustedes me pueden encontrar a todos, creo que a la mayoría ya he corregido varios números ahí, les envié mensajes por WhatsApp, ya saben dónde se pueden comunicar conmigo. Y me pueden decir, hey, profe, me gustaría mañana que nos viéramos por Skype o lo podemos hacer aquí por Teams, por donde les quede más fácil, de hecho el mismo WhatsApp, si es que tienen una guía, una pregunta sobre esta guía, ¿cierto? Entiendo que aquí ya nos vamos a meter un poquito con ecuaciones, son unos cálculos bien sencillitos, no es nada del otro mundo, pero si alguno tiene alguna duda, recuerde que me puede escribir y decirme en cualquier momento, de aquí al 2 de octubre, de aquí al último día de este mes, porque 1 y 2, los últimos 2 días, yo ya no voy a responder, eso me dijeron acá, que los últimos 3 días antes de la entrega ya nosotros no estamos como obligados a responder, porque pues no queremos que el día de la entrega a las 10 de la noche me anden buscando a mí para responderle preguntas, entonces hasta 2 días yo los voy a estar atendiendo. Entonces me pueden escribir, ahí profe, no estoy entendiendo alguna vaina, o tutor, como quieran decir, o Ronald, no estoy entendiendo alguna vaina de esto, entonces yo les puedo ayudar igual, es bien sencillo, entonces se nos irán por ahí 15 minutos. En el entorno de aprendizaje, recuerde que tienen que subir esto pues a donde está la tarea 2, simplemente entregar el documento escrito antes del 2 de octubre. Vamos a seguir acá. Lo que ya les dije, portada, introducción, procedimiento llevado a cabo usando el editor de ecuaciones de Microsoft Word y sus respectivos resultados. El que no conozca el editor de ecuaciones de Microsoft Word, pues ahí está YouTube y está Google, o también me pueden decir a mí, nos vemos un ratico por ahí en uno de esos espacios que tengo y les explico cómo usar el editor de ecuaciones de Microsoft, que es muy sencillo. Conclusiones y referencias bibliográficas con normas APA. Otra cosa que también vi yo por ahí es que no utilizan las normas APA. Entonces lo mismo, eso es googlear simplemente normas APA, entonces les van 10 minutos leyendo qué es eso. Son simplemente las márgenes deben ser así, los documentos deben estar organizados de esta manera y ya, para que lo hagan también, porque también habían documentos muy buenos, muy desorganizados. Entonces ya. Las ecuaciones que van a usar para esta eh, tarea son la ecuación que describe la velocidad del sonido, distancia sobre tiempo, es pues, la ecuación de velocidad. El periodo de una onda, que es 1 sobre la frecuencia de la onda, la frecuencia que se define como la velocidad sobre la longitud de onda. Creo que aquí lo único es que la longitud de onda se representa con la letra lambda, ¿cierto? Esta letrica que está acá se llama lambda, para que la tengan en cuenta. Y simplemente tienen que usar esto. Esto es lo máximo que van a tener aquí de pronto es que despejar una de esas variables. Eso es muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero si tienen dudas ya saben y pueden escribir y podemos sacar un tiempito para que hagan eso. Listo, muchachos, tener en cuenta eso. Estuve leyendo esos ejercicios y en esos ejercicios varios pues no mencionan la velocidad del sonido, entonces solamente para dar una introducción, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es la velocidad del sonido? ¿Alguno?
¿Cuál? ¿Quién me habló por ahí? No los escuché. No, 345 metros por segundo. Listo. Perfecto. 345 metros por segundo. Entonces, bueno, gracias Juan Camilo por participar. Quiero decirles algo. La velocidad del sonido depende del medio, ¿no? Aproximadamente 340 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces está bien la respuesta de Juan, pero quiero que recuerden que dependiendo del medio cambia la velocidad. Entre más denso es el medio, recordemos que ya como lo debieron haber visto en la primera tarea, un requerimiento para que sea sonidos que esté dentro de un medio sólido, líquido, gaseoso, que sea elástico para que haya transmisión, ¿cierto? De energía. Dependiendo del medio, la velocidad varía. Entonces aquí se hace obvio, estamos hablando de metales, aluminio, acero, estamos hablando de 5000 metros por segundo, en el aire 340, en el vacío no hay transmisión de sonido, ¿cierto? Entonces es cero. Eso era algo que yo quería clarificar con ustedes. Varias personas también me respondían, no, sonido solamente es lo que es las vibraciones que hay en un medio elástico desde los 20 Hz hacia los 20 kHz o 20.000 Hz. Algo importante que también tienen que tener en cuenta es que, estrictamente hablando de la física, el sonido es cualquier propagación de ondas de energía en un medio elástico, sea líquido, sólido, gaseoso, desde los 0 Hz. No, o sea, para los humanos sonidos de los 20 a los 20.000, pero un murciélago emite ondas sonoras mucho más arriba, un elefante, hasta donde yo sé por cosas que he leído, puede detectar vibraciones de 1 Hz por las patas, para que lean un poquito de eso. Entonces, sonido es la propagación de energía por medio de ondas en un medio elástico, sea sólido, líquido o gaseoso. No estrictamente no, desde los 20 a los 20.000 Hz. ¿Y por qué para mí es importante aclarar esto? Cuando ustedes respondieron en la primera tarea, aquella pregunta que les planteé ahorita de qué actividades se ven influenciadas por el sonido, obviamente estamos estudiando producción de audio, la respuesta número 1 era producción musical, la música, los conciertos, cuando toco un instrumento, lo siguiente que salía era una ambulancia, ya situaciones cotidianas, una explosión, todo esto. Pero siempre nos quedábamos ahí. Yo les digo, yo ya como les comenté en la primera reunión, yo soy buzo y trabajo bajo el agua y estoy rodeado de biólogos marinos aquí en Santa Marta. Un trabajo muy chévere que se puede hacer con sonidos, por ejemplo, captar el sonido de las ballenas. Y cuando se hace grabación de sonido de las ballenas, a veces para darse cuenta en esas investigaciones, ellos graban infrasonidos debajo de los 20 Hz y ultrasonidos por encima de los 20.000 Hz. Infrasonidos para los humanos son los abajo de los 20 y ultrasonidos después de los 20.000 Hz. Ellos graban eso y luego reducen la frecuencia en las grabaciones simplemente para que eso sea audible para nosotros, pero miran esa otra parte del espectro que nosotros usamos para saber si las ballenas, por ejemplo, se comunican por encima o por debajo de los 20.000 o de los 20 Hz. Y además también tener en cuenta que para que yo detecte, esté usando un sonar y quiera saber de dónde vienen esos sonidos, en qué dirección está el animal, no pienso en 340 metros por segundo. Pienso en el agua de mar, por ejemplo, que aquí aparece que es 1500 metros por segundo y tengo que, para hacer esos cálculos y triangular esa posición de dónde están los animales, cambia la velocidad del sonido. ¿Listo? Me parece importante que ustedes lo sepan porque el día de mañana, pues hay que tener clara esta parte de que el sonido tiene una velocidad aproximada en el aire y que cambia según el medio en el que se esté propagando. ¿Por qué es importante saber que la velocidad del sonido en el aire cambia? Se los digo como experiencia propia. Si alguno no sabe qué es lo que estoy mostrando acá, puede que no lo sepan, no todo el mundo sabe todo, uno no se las tiene que saber todas.
Pero este sistema que hay acá se llama un sistema line array, que es un arreglo lineal. Y si ven, hay uno acá, y si ven, hay otro chiquitico que se ve acá, ¿cierto? En los conciertos, yo soy de Bogotá, yo en el lugar donde pues les puedo poner ejemplo, y a los que hayan ido a un Rock al Parque, saben que en el Parque Simón Bolívar ponen hasta 2 o 3 relevos a veces en los conciertos. Entonces lo que yo les quiero decir es que no es lo mismo que uno ponga un relevo acá y esté haciendo sonido en vivo en Bogotá que hacerlo aquí en la costa. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire también varía la velocidad del sonido. Entonces, si el día de mañana ustedes como productores de audios terminan estando en una producción y tienen que calibrar un sistema de sonido de este tipo donde tenemos relevos, tienen que tener en cuenta también la temperatura. Ustedes pueden leer sobre la ecuación donde se tiene en cuenta la temperatura para determinar la velocidad del sonido del aire, pero es importante que sepan este tipo de cosas, que entiendan que todo eso que estuvimos asimilando sobre el sonido cambia y el día de mañana se va a tener en cuenta, porque a veces uno va, calibra un sistema de sonido y no tiene en cuenta la temperatura del aire y resulta que los relevos quedan mal. Y a uno le dicen esto, claro, es 340, eso es lo que uno va a encontrar en la mayoría de literatura, lo que se dice, pero eso es una velocidad aproximada. Tienen que tener en cuenta que la velocidad del sonido en el aire cambia, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura. Entonces, eso es un datico y que les quería pasar yo. En el trabajo, dígame, ¿alguno quiere hacer una Yo, anotación? Alejandro. Cuénteme, Profe, cuénteme. una pregunta con respecto a la velocidad del sonido en el aire, ya sea en tierra fría o en tierra caliente. Sí, Eh, o sea que un promedio estándar son 340 metros por segundo. sí. En un lugar X, donde esa fuera exacta la velocidad, yo coloco esos relevos a 340 metros cada uno de distancia, ¿sí? No, no. O sea, lo que nos dice la velocidad de 340 metros por segundo es que una onda sonora, esa energía se demora 1 segundo en recorrer 340 metros. Ah, ok. Pero, por ejemplo, una cancha de fútbol no ni siquiera tiene 340 metros. Eso quiere decir que si entre el primer relevo y el segundo relevo yo tengo 100 metros, tengo que calcular cuánto tiempo, sabiendo que la velocidad inicial es 340 metros, cuánto tiempo se va a demorar en arrancar la onda y en llegar al segundo relevo. Pero si hay 100 metros, ni siquiera va a ser un segundo. Estamos hablando de casi la tercera parte de un segundo. Quiere decir que yo tengo que el segundo relevo ponerle un retardo de 0.3 segundos. Y eso se hace así. Pero si está cambiando la temperatura y yo tengo varios relevos, como es el caso de un escenario como el Simón Bolívar, donde sí hay más de 340 metros porque la plazoleta de eventos del Parque Simón Bolívar es muy grande, yo tengo que tener en cuenta esos retardos. Tengo que tener en cuenta cuánto se demora la onda en recorrer todo eso y la temperatura en Bogotá. Me ha pasado y me pasó estando en el Parque Simón Bolívar que se hacían las pruebas de sonido, se calibraba el sistema a las 12 del mediodía, el primer día, pero no teníamos en cuenta que la plazoleta de eventos se iba a llenar gente, que eso cambia la temperatura del ambiente y que los conciertos durante el día iban a ir cambiando. Entonces el último, el que cierra el concierto, está cerrando a las 12 de la noche. Efectivamente uno se da cuenta estando en el tercer relevo, en el primer, estando al frente del escenario uno nota eso, pero estando atrás del tercer relevo se escucha mal y es por no tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces uno debería de hecho cambiar la configuración en ese tipo de sistemas según la hora y la temperatura del ambiente. Es una ecuación que no es nada complicada, pero debería uno tener en cuenta eso. Ok, ¿Listo, profe. Jessy? Sí, Listo. profe, o sea que básicamente eso tiene un sistema de configuración de la latencia o el retardo según el clima que está haciendo y uno calcula eso y cuadra los relevos para que todo suene como que parejo, estando al rincón por allá lejos, que no se escuche nada. Ah, ok, ya entiendo. Claro.
Gracias. Eso se debe hacer, digamos, eso es una aplicación a la vida real, de lo que ustedes estuvieron haciendo y de toda esta teoría. Siempre me parece importante que cuando una persona está estudiando algo sepa por qué lo está estudiando. Entonces uno tiene que entender la física del sonido para, por ejemplo, entender que cuando uno cuadra relevos en un lugar, digamos, por ejemplo, la velocidad del sonido cambia. Y por eso quería decirles eso respecto a la velocidad del sonido. También dentro de lo que ustedes estuvieron estudiando, entonces se decía que cuáles son los aspectos importantes que hay que tener en cuenta respecto al audio. Entonces veíamos esto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes me puede decir este tipo de onda que es así, que tiene senos? ¿Qué tipo de onda es? ¿Cómo se llaman este tipo de ondas? ¿Alguno sabe la respuesta? Una onda senoidal. Sinusoidal, ¿no? Senoidal, creo que sí. Perfecto. Entonces, vea, aquí está. Onda sinusoidal o senoidal. Ambas palabras están bien. Listo, no es ni la una ni la otra, uno puede decir sinusoidal o senoidal, que hacen referencia a estos senos, ¿cierto? Y alguien me puede decir este tipo de ondas, ¿cómo suenan? ¿Cómo las percibimos acústicamente nosotros? ¿Cómo sonaría eso? No sé si la pregunta Sonaría está... como un bajo. Como una nota en un bajo, por ejemplo, si yo cojo un solo bajo, toco una nota y digito la cuerda, ¿cierto? De pronto yo podría lograr esto. Tienen razón, de pronto en un piano, cuando toco una sola tecla, puedo recibir una onda de este tipo, algo así parecido, ¿cierto? Si yo silbo, si yo hago... Esas son ondas sinusoidales, ¿cierto? Las ondas, por ejemplo, que hacen las ambulancias, eso es una onda sinusoidal que está subiendo y bajando de frecuencia para que suene de esa manera. Este tipo de ondas suenan así. Generalmente nosotros llamamos a este tipo de ondas sinusoidales las ondas que emiten los tonos puros. Los tonos puros son donde son una sola frecuencia, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 100 Hz, 440 Hz, ¿cierto? Esas son ondas de este tipo sinusoidal. Entonces, en este trabajo que ustedes están haciendo, les van a poner a calcular todo usando estas ecuaciones, ¿cierto? Pensando en ondas sinusoidales. En la mayoría de los ejercicios lo que yo me di cuenta es que les están hablando de ondas sinusoidales. Pero yo quería ir un poco más allá con ustedes, ¿cierto? Y contarles respecto, bueno, listo, estamos hablando de las ondas sinusoidales, algo que también quería hablar de eso. Esto es una onda sinusoidal, ¿cierto? Aquí la vemos, ¿cierto? Y quería hablarles sobre la compresión y rarefacción. Esto es un medio, ¿cierto? Digamos que esto es el aire, aquí tengo yo el parlante, ¿cierto? Y aquí también quiero mostrarles la onda sinusoidal, esto sería un tono, digamos que esto sería un tono de 1 kHz, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en el medio elástico no es que se mueven partículas. En algunas de las respuestas de la primera tarea que yo vi, decían que el aire se mueve y el aire no se mueve, ¿cierto? El aire se mueve si hay brisa, si hay viento, pero estamos hablando de sonido. Estrictamente las partículas, cuando estamos hablando de sonido, no se están moviendo. Ellas están en un lugar y están sufriendo un fenómeno que se llama compresión, cuando se acercan dos moléculas de aire, y rarefacción, cuando las moléculas pues se alejan. Ese movimiento de compresión y rarefacción que hay entre las moléculas cuando se acercan, compresión, cuando se alejan, rarefacción, es el que, si está entre los 20 y los 20.000 Hz, nosotros percibimos en el cerebro, porque en últimas el sonido se percibe en el cerebro después de que se hace toda la transmisión mecánico-neuronal hacia el cerebro, como sonido. Entonces, es importante que recuerden que lo que se mueve, o sea, que nosotros no estamos percibiendo un movimiento de partículas, sino estamos percibiendo las oscilaciones que van entre 20 y 20.000 Hz de las partículas del aire como compresión y rarefacción, ¿cierto? Algo así, espero que estén viendo, si ven este movimiento, si yo estoy en un lugar cuadrado y yo estoy en el centro, miren que las partículas no se están moviendo, o sea, las partículas no son las que sufren el desplazamiento, las partículas están bailando. Algo así se vería si yo pudiera ver una onda sinusoidal, un tono puro, recorriendo
un salón. No es que las partículas del aire estén viajando, lo que viaja es energía, ¿cierto? Energía en un medio elástico, sólido, líquido, gaseoso. Entonces es importante que se aclare todo esto, son cositas, detallitos que mientras yo estaba leyendo, pues entiendo, estamos aprendiendo, estamos asimilando todo lo que estamos leyendo, pero entonces es un detalle importante, lo que se mueve es la energía, es una transferencia de energía, pero no las partículas de aire. Si yo tengo una barra de acero, ya lo estábamos viendo, por el acero casi a 5000 metros por segundo, se transmite la onda, ¿cierto? Y yo veo cómo la onda va, pero no se están moviendo las partículas de acero, y lo mismo pasa en el aire porque leí un par de detallitos así. Y si alguno ha tenido la oportunidad de tener una cuerda muy larga y darle un golpe a la cuerda, ve cómo la onda viaja, va y se regresa. Algo así está pasando, pero no son las partículas las que se mueven. Las moléculas simplemente vibran a una frecuencia y esa compresión y rarefacción de las moléculas son las que generan eso. Me parecía importante eso. Entonces, eso es lo que pasa con una onda de este tipo, una onda senoidal o sinusoidal, y con la compresión y rarefacción, lo que ustedes verían sería esto. Pero, cuando ustedes ven una onda de este tipo, esto puede ser una canción, puede ser la grabación de una voz, ¿cierto? Digamos que aquí yo puedo decir que estoy hablando, que el tiempo lo represento en minutos, esto sería una grabación de una voz de 4 minutos. Cuando yo veo estos bloquecitos así, como el azul que está en la parte de arriba, y yo por ejemplo cojo un software como Pro Tools, ¿cierto? Ustedes conocen Pro Tools, y expando toda la onda, cuando ustedes la van expandiendo y la expanden lo más que pueden, lo que van a ver es algo como lo que está abajo, ¿cierto? Mira, aquí yo les digo que el tiempo es en segundos, y ya se ven así, son fracciones de segundo, esto es lo que está acá. Lo que yo les quería decir es que esto que ustedes ven representado acá, esto es una representación gráfica de una onda de audio, ¿cierto? Este movimiento hacia arriba y hacia abajo, esto que ustedes ven acá, es lo que el parlante, si ven, yo les puse un speaker ahí, ese sería el movimiento que hace el parlante. Si yo estuviera generando una onda senoidal o sinusoidal, el parlante iría bajando y subiendo en una manera muy uniforme, ¿cierto? Generando esa onda entre los 20 y los 20.000 Hz, entre las 20 y las 20.000 oscilaciones por segundo. De eso estamos hablando en Hz, ¿cierto? Pero cuando yo veo una onda de una canción, de un audio, de una voz o algo, el movimiento no es ese, es errático. También chévere que tengan eso en cuenta para que sepan que las ondas no solamente son sinusoidales, que yo también tengo ondas de este otro tipo. Entonces, por eso quería explicarles eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Entienden esta parte? ¿Estoy siendo claro? ¿O todo quedó claro hasta ese momento? Qué pena, profesor. ¿Puede repetir esa última parte que Listo, no hay lío. Lo que yo les estaba mostrando una onda sinusoidal, ¿cierto? Si yo pongo una onda sinusoidal como estas a sonar en un equipo de sonido, un tono puro como y utilizo un analizador de frecuencias, yo voy a ver esa curvita de este tipo. Pero cuando ustedes ven un audio, ¿cierto? Incluso en el celular, cuando ustedes se mandan mensajes de WhatsApp, pues el celular les muestra la onda, esa es la onda, y esas ondas no son sinusoidales. Esas ondas que se ven en el mensaje de WhatsApp son de este tipo, como el azul que está en la parte de arriba. Cuando yo amplío esa onda, si yo cogiera y comenzara a ampliarla, lo que yo termino viendo es algo como la señal que se ve en la parte de abajo, verde, ¿cierto? Ese es el movimiento que haría el parlante, ¿cierto? Y esa sería la representación de las ondas. Esto que nosotros estamos viendo acá es una onda senoidal, un tono puro que está viajando dentro de una habitación. Pero cuando yo tengo música, cuando tengo una voz, cuando tengo un sonido que es compuesto, que tonalmente es mucho más compuesto y tiene más carga de frecuencias, yo no voy a ver algo así, ya veo un campo muy diferente, ¿cierto? Entonces, eso era lo que yo les quería contar. Ahí cambian las cosas y esto se vería así. Todo lo que yo les estoy mostrando son situaciones ideales y la tarea va hacia ese lado, pero quería hablarles un poquito de eso. ¿Sí que se quedó claro, Santiago? Sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto.
Entonces hasta aquí quedamos. Eso es básicamente lo que tienen que entender sobre la tarea número 2. Y aquí entro pues a unos avisos parroquiales. Quiero contarles que no me acuerdo en realidad si fue en este curso o fue en el otro, pero no, mentiras, fue en el otro que yo dicto, que es sistemas de refuerzo sonoro. Los estudiantes me decían como que algo que sienten es que no hay interacción directamente con equipos de audio, con algo en general, con un estudio de grabación o algo así. En la carrera ustedes están en un curso virtual, en un ambiente virtual, entonces pues yo les quería contar, ustedes saben que yo soy nuevo también en la universidad, entonces tengo un viaje a Bogotá, es el día sábado 24 de septiembre y vamos a hacer un CIPA. Para los que están en Bogotá o por casualidad tienen la oportunidad de ir a Bogotá el sábado 24 de septiembre, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, vamos a hacer un CIPA en el laboratorio de producción de audio que hay en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo, pues es al sur de Bogotá, pues para los que se ubican en Bogotá. Y allá hay un estudio de grabación, es el laboratorio de producción de audio de la universidad. Así ustedes no estén en Bogotá, si por casualidad ustedes tuvieran la oportunidad de viajar a Bogotá, ustedes pueden hacer uso de ese laboratorio de producción de audio, ¿cierto? Yo soy el docente, soy el tutor que está aquí ayudándoles a ustedes. Si ustedes tienen planeado ir a Bogotá en cualquier momento y quieren ir a visitar ese laboratorio de producción de audio para los que no están en Bogotá, pueden contarme a mí, hey, profesor o Ronald, o como me quieran llamar, tal y tal fecha, 31 de octubre, voy a estar en Bogotá y quisiera ir al laboratorio. Yo les ayudo a contactar a la persona, yo ayudo a establecer ese contacto para que ustedes puedan ir a visitarlo y conozcan pues las instalaciones y que ustedes efectivamente tienen un laboratorio de producción de audio. Entonces, el sábado 24 de septiembre de 9 de la mañana a 11 de la mañana yo voy a estar allá en Bogotá y vamos a hacer un CIPA presencial. Para los que están en Bogotá y quieran ir ese día, excelente para que conozcan con lo que ustedes disponen en Bogotá. Ustedes pueden hacer grabaciones y lo que sea allá. Y por casualidad los otros están cordialmente invitados. Entre mañana y pasado mañana yo les voy a enviar el enlace de la webconferencia. Cualquier pregunta que tengan respecto a esto que vamos a hacer en Bogotá, pues me la pueden hacer vía WhatsApp. Yo les voy a responder las preguntas. Recuerden, sábado 24 de septiembre para los que puedan ir allá a Bogotá. Yo después les mando dirección, les mando un mensaje por correo interno para que sepan la dirección y dónde vamos a estar. Igual yo les voy a requerir que me cuenten si pueden ir, si quieren ir, porque pues hay un aforo máximo en ese estudio, ese laboratorio no es tan grande, entonces para que ustedes sepan que pueden ir. Entonces, cordialmente invitados, el que me quiere ir escribiendo para preguntar sobre cualquier cosa respecto a esto, lo puede ir haciendo, sino pendientes del correo institucional, pendientes del WhatsApp y pendientes del foro, de los foros del curso, porque ahí les voy a dar dirección y les voy a dar el enlace para que los que no puedan asistir, también después, pues, o ese mismo día, puedan ver lo que vamos a mostrar ese día allá en Bogotá, o también accedan después a la grabación, pues, de lo que se va a hacer. En este momento pues les voy a enviar aquí este enlace que está acá, a ver, para que por favor ustedes me ayuden con la asistencia. Déjenme meter esta forma aquí. A ver, dice, no habrá un envío de CIPA presencial para los que no pueden ir. Claro, eso se va a hacer en vivo. ¿Listo, Steven? Pues Steven. Yo ese día, yo les voy a enviar el link para que ustedes puedan ver, para que estén ese día. Igual eso va a quedar grabado. Yo me voy a encargar de que eso quede grabado también para los que no pudieron asistir a eso. Pero sí chévere, muchachos, que ustedes sepan que tienen esa herramienta, pues sobre todo para los que están en Bogotá, que tienen la oportunidad de tenerlo ahí en Bogotá, pueden ir a grabar, pueden ir a experimentar. Entonces, chévere, chévere que hagan eso. Esta forma que les acabo de enviar, pues por favor les pido que ingresen a esa forma y registren su asistencia. Pues son 5 o 6 preguntitas que tienen que responderme ahí. Y ya.
¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver? Pues digamos la explicación que les acabo de dar sobre el CIPA que vamos a hacer en Bogotá. Bueno, muchachos. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por su tiempo. Ya saben que están públicos los horarios de atención que yo tengo. Ya saben que yo les respondo por WhatsApp cuando me escriban. Seguramente de lunes a sábado les voy a responder de 3 a 5 de la tarde que ando por aquí en el SEAT dictando clase. Entonces, nada, muchachos. Muchas gracias por haber venido. Les encargo, llenen esa formita que les acabo de mandar ahí. Y nada, pues que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.